Bueno, muy buenos días. Se imaginarán la ansiedad de Nicolás. Y empiezo con estas palabras porque en nombre de la Fundación Itaú me pidieron que inaugurara el acto tan esperado, ¿verdad, Nicolás? Esperado, pero con esa ansiedad de saber que las cosas buenas necesitan un momento para madurar. Cuando Nicolás nos visitó ya hace un buen tiempo en la Fundación, nos planteó su objetivo, su idea, ya tenía muy avanzado el proyecto, por cierto, nos pareció fantástico y le propusimos terminar el año 2011 con este evento cultural, y mucho más que cultural, creo yo. Y por eso estamos hoy aquí, cerca de terminar el año y cumpliendo ese tan esperado y lindo momento que está viviendo Nicolás, como ustedes verán, rodeado de una forma fantástica, como él se lo soñaba en el momento que vino a hablar con nosotros. Este proyecto es posible gracias a la colaboración con Santillana. Santillana desde hace mucho tiempo viene colaborando con los proyectos de coedición en la Fundación. Y bueno, este es otro producto cultural que surge de esa alianza. Queremos agradecer también a la Universidad Católica que nos ha acogido en esta casa, como siempre. Y particularmente queremos agradecer a quienes conforman el panel, que creo que no merecen presentaciones, perdón, merecerían muchas presentaciones. Soy yo el que no merezco presentarlos. Y sí me gustaría entonces pasarle la palabra a nuestro querido Alfonso Leza, que también quiero agradecerle su participación, que a quien casi que forcé a aceptarlo, ¿no, Alfonso? No fue gracioso porque lo llamo y le digo, mira, necesito que tú me hagas realmente es un evento muy, muy especial para nosotros. Entonces me dijo, ¿cuándo es? Tal fecha. Bueno, ok. Fue lo más fácil que me pasó en los últimos 20 años, yo creo, conseguir el apoyo de Alfonso. Muchas gracias, Alfonso. Señores, entonces, con ustedes, Alfonso Leza. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, de inmediato primero va a hablar el autor. Como ustedes ven, bueno, como decía recién Fernando, en realidad este es un panel que no necesita presentación. Pero bueno, son tres personalidades que permiten analizar este tema tan importante que puede ser definitorio, sin duda, en el futuro bastante próximo del Uruguay, que es el qué camino a tomar en materia de integración comercial, de políticas comerciales. Y hay tres especialistas que pueden brindar su testimonio desde ángulos muy diversos. La presidenta de la Academia Nacional de Economía, María Dolores Benavente, economista destacada, bastante habitual en este tipo de paneles y discusiones, gerenta general de Unión Capital AFAP y gerenta también de la Cámara Nacional de Comercio. El senador Sergio Abreu, ex canciller, también con una amplia experiencia en este tema, uno de los principales especialistas sin duda que tiene el país, y el dos veces expresidente Julio María Sanguinetti, ex ministro, ex legislador, bueno, una larguísima trayectoria, pero que puede contar desde adentro dos veces su experiencia sobre todos estos problemas, yo creo que unos cuantos valores agregados, pero uno de ellos a mí me parece que tiene que ver bastante con lo que con lo que es el proyecto del Mercosur, que siempre se habla de si tiene o no una dimensión política, debe tenerla o no debe tenerla y hasta dónde. Yo pienso, quizás esté equivocado y él me rectifique, que el proyecto del Mercosur fue posible porque primero hubo un proceso de acercamiento de los países y en particular de los presidentes enseguida de las dictaduras. Hubo un estrechamiento muy grande de relaciones, en particular en aquel momento entre Alfonsín, Sarney y el presidente Sanguinetti, proceso al que después incorporaron a Paraguay para ayudarlo también o empujarlo en una transición democrática. Y entonces cuando se habla o se discute la dimensión política, a mí me parece que ese periodo de muchas reuniones bilaterales y multilaterales que tuve la suerte muchas veces de cubrir como periodista, abrió un espacio para que luego se pudiera forjar el Mercosur, que
como bien se recuerda en este libro, que tiene nada más ni menos que la presentación, el prólogo del expresidente Sanguinetti y del expresidente Frei, tuvo un inicio prometedor y después, con el paso del tiempo, un periodo en el cual las cosas han resultado cada vez más complejas, y hoy se produce, estamos en ese momento en el cual el Uruguay tiene que decidir qué hacer. Y bueno, entre el barrio y el mundo Mercosur, o el modelo chileno, dos alternativas para Uruguay, aparece, se imprime y se edita en un momento justo, y sin duda aporta para el debate. Entonces vamos a escuchar primero a Nicolás Albertoni Gómez, que es el autor del libro, muy vinculado a esta casa. Es licenciado en Negocios Internacionales e Integración por esta universidad, y es docente, investigador del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica. Vamos a escucharlo a él entonces, que es el autor de la obra. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Sí, es verdad que bueno, es un momento muy especial. A veces los procesos estos que nunca en mi vida había conocido, los procesos de edición, ya veo al equipo de Santillana que bueno, estuvimos trabajando firme, en realidad es un proceso que bueno, genera así ansiedad, y también el ver que es un tema que evoluciona quizás hasta diariamente hace que esa ansiedad bueno, se fortalezca más día a día, porque al ser casi 2 años, y eso es verdad, 2 años de un proceso de investigación largo que me llevó a estar en Chile, y acá agradezco la presencia del embajador de Chile, genera un proceso de que bueno, uno va viviendo el tema aparejado a la evolución que tiene, ¿no? Entonces eso genera también la ansiedad. Mis palabras son básicamente de agradecimiento, y también me gustaría que me los anoté porque no quiero olvidarme un poquito la contextualización del libro, ¿no? Quizás un tema que puede a veces quedar grande en términos de edad en cuanto a la importancia que tiene el tema para el país, y a veces, bueno, pero uno se da cuenta que no importa la edad, no importan los títulos, sino más bien las ganas y la fuerza de presentar las propuestas. Entonces, en primer lugar, quería agradecer a la Universidad Católica del Uruguay. Como señalo al inicio del libro, fue acá donde comprendí la importancia que tiene para un país como el nuestro que en la academia se aporta insumos para promover la reflexión sobre temas en los que Uruguay se le va gran parte de su historia. Sin lugar a dudas, la inserción internacional junto a la independencia energética, la mejora de la infraestructura para captar inversiones, la educación para mejorar la calidad de nuestro capital humano, son algunos de los ejes más importantes para que nuestro país pueda soñar algún día con el desarrollo económico que contribuya para una mejor calidad de vida de todos. Y estoy convencido que en esta casa se está trabajando fuertemente en estas áreas para poder promover una estrategia país. Este libro profundiza sobre uno de estos ejes, como lo es la integración de nuestro país en el mundo, que sin ella difícilmente haya desarrollo empresarial y comercial, porque poco sirve tener buenas empresas, incluso competitivas, en un país que está encerrado y encorralado. Esta investigación la pude hacer gracias a que hace unos 20 años, en el mismo año en que nacía el Mercosur justamente, a un grupo de académicos liderado por el doctor Héctor Dibiase, se le ocurrió la magnífica idea de que había que formar profesionales en el área de integración económica y negocios internacionales. Creo, y con gran orgullo, que este libro es uno de los tantos resultados que ha tenido para el país aquella gran idea que surgió hace 20 años. Lo importante de esta carrera creo que es formar jóvenes mirando atentamente lo que está sucediendo en el mundo, y con base en esto pueden transformar nuestro país. En este agradecimiento también incluyo a todos los docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales, que bueno, compañeros de trabajo que tienen como una de sus principales metas, y de esto estoy convencido, formar jóvenes con la convicción de querer transformar la realidad que los rodea. También quiero agradecer muy especialmente a Fundación Itaú y a Editorial Santillana, que son las instituciones que hicieron posible que las ideas y propuestas que se buscan dar en este libro no terminen guardadas en un cajón de escritorio o en el rincón de una biblioteca. Que hoy este libro pueda ser leído por todos, quienes conocen el tema y quienes no, es gracias a estas instituciones que no solo creen en artistas, investigadores y escritores jóvenes, sino que también los apoyan para que sus ideas puedan plasmarse en la realidad. Ahora déjenme contarles muy brevemente el porqué del libro. Este trabajo nace hace 2 años como investigación final de la licenciatura en Negocios Internacionales e Integración.
Pero esto terminó siendo no más que una escala de un viaje que siguió, gracias a que muchas personas, al compartirles que estaba en este tema, me motivaron a seguir investigando porque decían, en aquel tiempo, que era hora de plantear con seriedad la interrogante que se realizaba este trabajo. Hoy la verdad que para mí es un gran gusto que algunas de aquellas personas que me motivaron a seguir este trabajo hoy puedan estar comentando un libro terminado y finalizado. Hoy no pueden estar presentes, pero quiero también agradecerles porque fueron un pilar fundamental el economista Ernesto Talvi, director de Ceres, y al economista Andrés Rebolledo, ex embajador de Chile en Uruguay, quien también fue un contacto importante al momento de buscar contactos en Chile. Lo cierto es que una vez que me decidí a seguir este camino jamás me arrepentí. Conocí un sinfín de documentos y relatos que van desde la Carta de Jamaica, escrita por Simón Bolívar en 1815, en la que se dirigía un mercader inglés y le contaba cuál era su visión sobre el presente y el futuro de América. Al leerla realmente sorprende su gran vigencia. También navegué por las cartas del economista Milton Friedman, escritas en 1970 de un observatorio de la Universidad de Chicago a jóvenes de poco y tantos años que desde la Universidad Católica de Chile pensaban cómo podían hacer que su país se embarcara en una senda clara hacia el desarrollo. En estos 2 años también pude escuchar a más de 50 expertos, tanto de Chile como de Uruguay, que me ayudaron a comprender algunas claves sociales y económicas de estos países, que son cercanos en muchos aspectos, pero también distantes en su visión de mundo. Pero más allá de todos estos aspectos que hacen al tema en sí mismo, con los que se encontrarán al leer el libro y sobre los que no voy a profundizar porque espero que se lea, déjenme contarles algo que también contesta la pregunta que me planteaba antes sobre el libro y más de una vez me cuestionaba de por qué estaba caminando en este proceso. La respuesta no la encontré yo a esta interrogante que iba un poquito más allá del tema, sino que surgió casi al finalizar la entrevista que le realicé en abril de 2010 al expresidente de Chile, Patricio Aylwin. Sin lugar a dudas, el referente político más importante de Chile y, por qué no, de toda la región. Cerca del final de aquella entrevista le pregunté sobre la pertinencia del tema, si verdaderamente valía la pena para Uruguay, por sus dimensiones, mirar más allá del Mercosur. Y a lo que me contestó don Patricio de manera textual, abro comillas: la respuesta a esta pregunta la tendrá usted al finalizar su trabajo. Pero lo que yo le puedo decir de mi experiencia con 93 años a cuesta es que la grandeza de este planteo no está en la respuesta, sino en la pregunta misma. Esta es una reflexión que Uruguay merecía realizarse. Y usted, como joven que nació en democracia y se está especializando en el tema, me animo a decir que es casi una obligación que se la plantee. Atrás de esta respuesta, quizá más bien planteo filosófico que me ponía sobre la mesa don Patricio Aylwin, encontré el verdadero sentido de este libro y que trasciende el tema en sí mismo. Y era que mis esfuerzos por mirar hacia afuera y soñar con un país mejor era una clara respuesta generacional que se justificaba en la libertad de pensar y de soñar que tiene la generación que inauguró el país en democracia en el que me ha tocado vivir. Más allá de que resulte lejano el punto de conexión que puede haber entre el nacer en democracia como eje central para contarles el porqué de este libro, les aseguro que fue para mí una de las razones más importantes que me motivó y me obligó a no bajar los brazos, y consciente de una corta edad para la grandeza del tema que busco plantear, entendí que para promover la reflexión no existen años, títulos ni puestos, sino ganas y esfuerzos por promover lo que pensamos. Y esto lo aprendí en mi familia, donde se repite muy seguido que el camino para cumplir los sueños se llama esfuerzo y trabajo. Es con estas razones que contextualizo el porqué de este libro, un libro que se basa en las ganas de proponer, de una generación que nace en libertad y por tanto está casi obligada, en el mejor sentido de esta palabra, a proponer más que a criticar. Pero también habla de una libertad que como país hace 20 años decidimos insertarnos en un modelo y no funciona hoy, y esto es una realidad. Lo que aquí quiero decir es que es hora de tomarnos el tiempo para reflexionar con seriedad sobre nuestra permanencia en el bloque. Y es justamente esta la esencia del trabajo que hoy presentamos. Una buena excusa para dejarnos de criticar y ante todo comenzar a proponer. Aquí lo hago desde un trabajo que busca contar en fácil algo que normalmente tiende a hablarse en difícil. Soy de los convencidos que para promover verdaderos cambios todos tenemos que tener herramientas para proponer. Y si el uruguayo de a pie no es consciente de lo que está pasando, resulta difícil promover nuevos caminos. Las generaciones pasan y el tiempo también,
pero hay que saber que para reflexionar debe haber un acompañamiento detrás de la acción, pero para la acción se necesitan propuestas. Este libro propone una, quedar en manos de quienes tienen la responsabilidad, pero también de la sociedad misma, decidir, por tanto, hacia qué rumbo estratégico como país queremos caminar. Muchas gracias. Bueno, después de haber escuchado al autor, vamos a ver tres miradas distintas sobre el trabajo y sobre el tema. Primero la economista María Dolores Benavente. Bueno, muchas gracias. Bueno, esta casa, que ya es una casa a la que habitualmente vuelvo, a Nicolás por haberme pedido que participara en estos comentarios y a esta mesa que es realmente de lujo. Y yo quería comenzar, voy a compartir con ustedes 4 puntos que me parecen importantes de destacar. El primero es Nicolás en sí mismo, ¿no? Yo lo conocí, él se presentó al Premio Academia Nacional de Economía y les cuento que la Academia Nacional de Economía es una academia en la que yo bajaba el promedio de edad, para que tengan una idea del problema que teníamos. Entonces decidimos incorporar nueva gente. Y ahí saqué una idea de Itaú. Brasil, Itaú tiene la Sub-25, que es el grupo de los trabajadores que tienen menos de 25 años y los pone a desarrollar ideas. Y yo, como Uruguay, somos todos medio viejos, hice la Sub-30 de la Academia de Economía, y ahí aparece Nicolás presentándose al premio, sacó un lugar muy destacado, y luego integrando un panel, el último panel, nada menos que sobre el tema educación, que tuvimos a Claudio Zappelli y a la profesora Bianchi en la mesa. O sea que ahí fue nuestro contacto con Nicolás y esa inquietud que él tiene permanente desde que comenzó con este libro. Y me acuerdo unas palabras de Enrique Baliño: este tipo de libros no se terminan, se abandonan, porque uno llega a un momento que siempre le parece que le falta algo y bueno, hay un momento en que hay que abandonarlo. O sea que vaya si es importante lo que hizo Nicolás, no solo por su juventud, sino porque es de una generación de jóvenes que tenemos ahí Uturburu, de distintas facultades están saliendo jóvenes que están haciendo punta. Yo los veo a través de la academia, pero que es una generación muy rica de pensadores que están proponiendo cosas muy desafiantes. Eso es lo que quería en primer lugar compartir. En segundo lugar, él elige a Chile como paradigma. Y es bien interesante porque nos pasa a los economistas que elegimos a Chile como paradigma en muchas cosas, no solamente en comercio y inserción internacional, sino también, en mi caso, en seguridad social, en reforma del Estado, en acuerdos institucionales, en acuerdos sociales, en modelos de consenso. Hay muchas cosas en las que nosotros estamos mirando a Chile, así que me pareció una excelente idea que él tomara como paradigma la exitosa inserción internacional de Chile. Pero hay una cosa un poquito más sutil, que Uruguay mismo es nuestro propio paradigma, el Uruguay que fuimos, el Uruguay del siglo XIX, integrado al mundo, con apertura de ideas, con apertura comercial, con un sector privado pujante, con crisis, pero también con recuperaciones tan violentas como las crisis que las precedieron. Entonces, me pareció muy interesante que él se recostara a ese ejemplo chileno para empezar a sacar conclusiones. Y luego una reflexión acerca de esa dicotomía que Nicolás nos propone entre el barrio y el mundo, que él separa a los países de América según su vocación por el barrio, su vocación por el mundo. Y lo grave de Uruguay es que tenemos esa dualidad adentro del propio país. O sea, tenemos una especie de doble personalidad donde por un lado queremos captar inversión extranjera y hablamos de minería y hablamos de esto y hablamos de lo otro, pero por el otro lado nos cerramos, por el otro lado tenemos miedo a firmar acuerdos de libre comercio o tenemos miedo de dar ese salto más allá del Mercosur, aunque el Mercosur probadamente no está funcionando. Y ahí vendrán los temas de estrategia. Es bien interesante en los fundamentos que pone Nicolás de por qué Chile firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Chile analiza
no solamente el tema de comercio, eso sería el tema menor. Nosotros no vamos a firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos para vender más leche o más carne. Eso es banalizar el tratado. Se firma el tratado especialmente por la inversión extranjera que trae aparejada, extranjera y local que trae aparejada. Y ahí está la gracia de los tratados de libre comercio. Y ahí está el por qué Artigas en 1817, en los poquitos años que fue gobernador, lo primero que hizo fue intentar, que después Buenos Aires nos lo tiró por tierra, pero intentar firmar un tratado de libre comercio con Inglaterra y luego con Estados Unidos. Es decir, el tema de la inversión, y un tema que dice Ignacio de Posada siempre, la externalidad de la integración internacional es que abre la cabeza de la gente. Eso no se ve ni en el comercio, ni en la inversión, eso se ve en los cambios culturales, en nuevas generaciones mucho más desafiantes aún que las que tenemos, y en cambio de mentalidad de las empresas y de los trabajadores. Hay un trabajo de Paolo Giordano que tú citás, que se complementó después con una matriz bien interesante. Paolo Giordano es un especialista del BID, y es una matriz bien interesante de en qué casos son más beneficiosos los acuerdos de libre comercio: sur-sur, sur-norte, norte-norte. Y él llega a la conclusión que los sur-norte son los más beneficiosos para los países del sur, obviamente. ¿Por qué? Y bueno, por toda la transferencia de tecnología, por todas las reformas que traen aparejadas internas que hay que hacerlas para poder estar en sintonía con el tratado. Entonces, hay una serie de cosas que hay que hacerlas porque estamos por firmar el tratado, y a veces es más fácil hacerlas así que hacerlas en soledad. O sea que me pareció bien interesante también que señalaras el trabajo de Paolo Giordano. Y por último, ¿en qué hacemos? Porque no es fácil irse del barrio, no es fácil mudarse, no tenemos la cordillera. Si estos días estuve estudiando con un hijo historia, y realmente cómo nacimos, cómo las ideas de Artigas, después en qué quedó este estado entre dos grandes potencias, no es fácil irse del barrio. ¿Hay posibilidades? Sí las hay. Yo estoy convencida que Uruguay no firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, no por imposiciones de Brasil y Argentina, que a la larga creo que hubieran tenido que aceptarlo, sino porque internamente la coalición política no tuvo la unidad como para aceptar el desafío. Yo raro que me lleve el trabajo a mi casa, ni en la cabeza ni físicamente. Y una de las pocas veces que yo llegué a casa y no podía sacarme la amargura que tenía encima fue cuando el entonces presidente Tabaré Vázquez visitó la Cámara de Comercio, y nosotros le regalamos una réplica del cuadro donde Artigas firmaba el Tratado de Libre Comercio con los ingleses, y esa noche nos dijo que no firmábamos. Y yo pensé, somos demasiado contemporáneos para darnos cuenta de la gravedad de esto. Quedamos demudados. Yo no podía sacarme eso de la cabeza, sobre todo porque uno que estudia historia económica ve que en el 31, cuando Uruguay cerró su economía, tan alegremente fueron las mesas redondas que se armaron, y bueno, cerramos la economía, control de cambio, sustitución de importaciones, y eso nos llevó a que nuestro nivel de vida era igual al de Estados Unidos en esa época, y es un quinto de lo que es Estados Unidos. O sea, son cambios dramáticos en la política económica que a veces, por ser tan contemporáneos, no nos damos cuenta de la gravedad de lo que fue. Entonces, creo que poderse se puede. Ahora estamos jugando en segunda división con el TIFA, pero bueno, algún día capaz que se nos da de vuelta la oportunidad. Y si no, hay por ahí una propuesta que hizo el embajador Lacarte Muró en el libro del Bicentenario que recompilaron el profesor Gaetano y Arocena. Y Lacarte dice, bueno, ya que esto surgió por un tratado bilateral entre Argentina y Brasil, y el tratado bilateral subsiste aún con el Mercosur, ¿por qué no proponer un bilateral Uruguay-Brasil? Es una idea bien interesante que no la he visto desarrollada en ningún lado. Lacarte Muró con sus 93 años nos sigue sorprendiendo, tanto como los jóvenes. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente. Muy bien, muchas gracias por el contenido y por los tiempos. Son 10 minutos que hemos
acordado, y fue menos todavía, fue impecable. Le damos entonces la palabra, que ya está acomodando su reloj, al ex canciller y senador Sergio Abreu. Muchas gracias. Tengo miedo al IVA y al IMESI, pero lo voy a tratar de hacer en el tiempo adecuado. En primer lugar, la felicitación a Nicolás. Nos visitó en el Senado un día y nos planteó esta tesis, porque en realidad es una tesis. El que trabaja en un libro o una determinada posición, lo que trata es de comprobar o de buscar una definición sobre lo que propone y la realidad que analiza. Y además es muy atractivo decir el barrio o el mundo. Y esa visión también es una especie de grado de avance que a veces uno quiere con más profundidad en la juventud, en los que estudian, en los que hacen posgrado, en tratar de ir creyendo mucho más en la madurez del pensamiento, en la acumulación del conocimiento. Porque a veces se hace en los posgrados, se estudia, y es una especie de concurso a ver quién tiene el dato último y no quién tiene el concepto mejor desarrollado. Mejor desarrollado no quiere decir que sea el mejor, sino mejor desarrollado para cotejarlo con los otros, que tienen visiones distintas. Y la madurez del pensamiento es un gran desafío que se tiene, sobre todo para gente joven que hoy comienza a analizar el barrio y el mundo. Y uno diría, bueno, con tan joven puede haber experimentado muchas cosas. Bueno, ya el primer título a mí me llama la atención porque... Entonces yo voy a contar una anécdota porque siempre uno tiene que... Cuando el Mercosur venía en ese especie de impulso de 1994-95, que había avanzado en la zona de libre comercio, en el periodo de transición, que llegamos protocolo de Europreto, que allá nos acompañó el doctor Operti, íbamos entusiasmados no solo en el avance comercial, sino también en la fortaleza institucional, en el veto y en la posibilidad de ir trabajando todos en conjunto en la misión temporaria y todos aquellos instrumentos comerciales que nos parecían que eran la receta de una convivencia difícil, histórica, entre dos grandes países. Como yo siempre digo y lo repito, que cada vez que nos abrazan de tanto que nos quieren nos ponen al borde del paro respiratorio. Y bueno, cuando llegamos a Europa estaba Jacques Delors, hoy extrañado por el comisario Marín y algunos más, y bueno, y estaba justamente actores, el barrio del mundo, pero es como si fuera una anécdota de hoy. Y entonces el canciller Di Tella, en ese estado de efervescencia natural, que es un poco también parte de lo que es la realidad argentina de esa enfermedad, que es curable, pero a veces es tan insistente como que la inflación de autoestima. Él decía a los europeos, miren, pero qué lástima que ustedes no fueron ni manejaron las velocidades de la integración como nosotros. Ustedes imaginen, no hubieran llegado. Y en aquel grado de autosatisfacción que tenía. Y Jacques Delors lo miraba con esa madurez de la Europa, bueno, que hoy, entre otras cosas, nos muestra las dificultades que tiene, ¿no? Pero lo más interesante fue el barrio del mundo Celso Amorín, hoy ministro de Defensa y ex canciller. Entonces le pregunta, y dígame una cosa, ¿y qué va a suceder con Chile? Y el canciller Amorín, en un perfecto francés, muy edulcorado, le dice, mire, a Chile le va a pasar lo mismo. Por eso lo del barrio es lo mismo que nos pasaba a nosotros cuando éramos jóvenes e íbamos al cine, a la matiné. ¿Y qué les pasaba? Dice Jacques Delors. Y bueno, nos enamoramos de la rubia de la película. Pero terminada la matiné, salíamos del cine y nos casábamos con la vecina. Y entonces, ustedes fíjense que la realidad fue tan grande que la rubia de la película bajó del celuloide, se casó con el espectador, y Chile decidió ingresar en un camino de autonomía y de apertura distinto a lo que el Mercosur iba marcando como un proceso de madurez ya excesivamente planteado, como lo miraba además el canciller Di Tella. Pero eso eran otras realidades, porque la apertura era el concepto. Chile no entró porque tenía un arancel externo muy bajo y porque además nuestra protección era muy alta desde el punto de vista comercial, y era muy difícil decirle a Chile que bajara, que subiera su protección cuando su estrategia era precisamente de apertura, y además porque geográficamente en el barrio tenía una especial ubicación, y entre otras cosas porque, yo digo, tiene una envidiable poligamia comercial. Es decir, donde ha extendido todos sus acuerdos desde el punto de vista multilateral, el ALADI, cada uno de ellos en función de una estrategia y no encerrándose, de alguna manera combatiendo el concepto de apertura.
fue el avanzado en la apertura, y el Uruguay en esa instancia, además, en el Tratado de Asunción pone el arancel externo deberá ser lo más bajo posible para favorecer la competitividad. Es decir, veníamos insistiendo en un tema donde la realidad estaba marcando y donde Brasil y Argentina, de alguna manera también, dilucidando algunos otros aspectos de rivalidades tradicionales, estaban buscando en esa bilateralidad ingresar en el ámbito de la apertura, el regionalismo abierto que establecía la CEPAL ya como progreso del concepto de sustitución de importaciones, como una especie de gran digestivo para poder asumir ese concepto de apertura, que siempre es muy difícil llevarlo a cabo individualmente y unilateralmente en cada país frente a la reacción de sectores productivos que se resisten a que el país lo recorra solo. Ese es el gran, favor que se le ha hecho al concepto de apertura, pero también desde el punto de vista de lo que es la proyección. Ahora bien, el barrio y el mundo cambió. Entonces el barrio, antes había una concentración de fines y de medios, y de alguna manera una coincidencia, y hoy hay una discrepancia entre medios y fines dentro del concepto de integración. Por eso sufrimos de una fuga hacia adelante. Cada vez que hay un problema inventamos una organización. El Mercosur se licúa, comienza a tener un avance, una bilateralidad importante, brasileña y argentina, en la administración de comercio, protecciones, licencias de importación, todo eso que conocemos nosotros, y hasta una visión hasta de cierta resistencia a un desarrollo industrial del Uruguay en algunos sectores. No es cuestión de que pudiera competir con alguna de las prioridades que establecen ambos países, sobre todo en esa competencia inicial que hoy se ha diluido, porque hoy la Argentina, o mejor dicho de Brasil, es 3 veces hoy la economía argentina. Y ese tema que se venía planteando se va diluyendo, la institucionalidad se viene a caer, entre otras cosas porque los estados grandes comienzan a imprimir un determinado ritmo a sus estrategias, y Brasil comienza lógicamente a buscar un espacio global en función de esa moderna y antigua expresión de las fronteras vivas que antes eran geográficas y ahora son económicas, comerciales, geopolíticas. Y todo eso tenemos un socio que utiliza el esquema de integración no para profundizar el proceso, sino para usar del proceso adecuadamente, aunque sea legítimamente, pero también en forma cuestionada por lo que son las visiones de una asimetría cada día más clara entre el Paraguay, el Uruguay y ahora con la Argentina. Y este tema sí que nos va creando esos factores distintos, y hoy en esa fuga hacia adelante, cuando hay un problema creamos UNASUR, cuando hay otro problema creamos el CELAC, y cuando nos fugamos hacia adelante es que en realidad lo que se está buscando a veces, en la falta de definición y una realidad cada día más fuerte, es dónde está el enemigo y no dónde está el objetivo que perseguimos en común. Y como el enemigo siempre es muy fácil de encontrarlo, uno termina siendo, como en el caso de parte de la mitad de América del Sur, está buscando siempre un enemigo, uno termina siendo un preso de sus rencores. Y ese es un tema que el barrio hoy nos ha mostrado con claridad. No es un tema ideológico, es un tema estratégico. Estamos viendo además posicionamientos muy fuertes y una división donde Brasil ya de alguna manera sí tiene una gran preocupación. ¿Cómo disciplina a la Argentina? ¿Cómo ayuda a que la Argentina, a veces en determinadas expresiones, y no lo tomen como diminutorio, pero de cierta esquizofrenia política, pueda ser canalizada debidamente con el riesgo que no tiene el Uruguay o el Paraguay